¿no? Entonces, a ver, en el chat me están escribiendo. Harold me dice, lucha por los derechos civiles. Muy bien, Harold Mesa, correcto. Y Rojas de Paz me escribe, fue el encargado de emprender una lucha pacífica para conseguir, claro, ¿no? Ahí están los conceptos más técnicos, ¿no? Perfecto, Harold Mesa y Rojas de Paz. Lisette Rojas. Entonces vamos acá. Entonces, Harold Mesa, muy bien. Y Rojas de Paz. Perfecto, claro, pero según el concepto de sus compañeros, por ejemplo, Harold dice o escribe, lucha por los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos, correcto. Roja de Paz fue el encargado de emprender una lucha pacífica para conseguir la igualdad de los derechos civiles, por supuesto, ¿no? Entonces, profesor, ese personaje que tenemos al inicio de nuestra sesión ha sido uno de los encargados, uno de los pilares en la historia de luchar por la igualdad, ¿no? Ojo, no se lucha por los derechos, es decir, que uno no lucha por obtener un derecho, uno lucha para que se reconozca un derecho, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Uno no lucha para obtener un derecho, porque los derechos ya tú lo tienes, tú tienes los derechos. Pregunta, bien sencilla, ¿desde cuándo tenemos derechos, chicos? ¿Desde que tenemos DNI? ¿Desde cuándo? Mano levantada, por favor. ¿Desde cuándo crees tú, Vanessa Quipuscoa? Desde el momento que nacemos. Inclusive, a ver, Maibé, te escucho. Profesor, desde el momento en el que nuestros padres nos crean, que ya tenemos derecho, o sea, cuando estamos en el vientre de la madre, desde ahí ya tenemos derecho. ¿Y cómo se llama eso? ¿Tiene un nombre? Sí, me olvidé ese nombre, algo de Desde la concepción, ¿no? concepción. Correcto, efectivamente, ¿no? Profesor, el hombre no solamente tiene derecho porque tiene DNI, el hombre tiene derecho desde la concepción. Los derechos nos pertenecen a nosotros, no todos, pero sí los de primera generación, los más importantes. Claro, muy bien. Acá me preguntan, desde que estamos en el vientre, claro, desde que está en el vientre, eso se llama concepción, pues. Por eso que existe el derecho a la vida, pues, ¿no? A la vida. Por eso que el aborto en el Perú no está legalizado al 100%. Por eso que cuando una persona camina por alguna calle, encuentra un letrero que dice atraso menstrual, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿qué es atraso menstrual? Es aborto, pues, ¿no? Te da un número donde tú llamas y dices, señora, ¿qué es atraso menstrual? Ah, ya hacemos el aborto, ¿no? Porque es algo clandestino, te puedes morir incluso, porque no está reconocido por la ley en el Perú, porque justamente hay un tema con esto de los derechos. Entonces, decir que uno lucha por derechos no es lo correcto. Uno lucha porque esos derechos se reconozcan. Los derechos ya los tienes, ya los tenemos. Tú tienes derecho a la vida, tienes derecho a la libertad, tienes derecho a la igualdad, ¿no? Y nadie te lo puede quitar. Pero un derecho puede desaparecer, sí. ¿Cuándo? Cuando mueres. Cuando mueres, desaparecen tus derechos. Pero después no. ¿No? Entonces, ¿pero qué se hace? Se suspenden. Si tú te portas mal, te suspenden los derechos. ¿No? ¿Y qué me refiero cuando digo que se portan mal? Que robes, que mates, ¿no? Ahí te suspenden tus derechos. Por eso que los presos en el Perú no votan, pues. No votan los presos, ¿no? Ellos se portaron mal y están en Canadá, ¿no? Y sin visa y sin pasaporte, ¿no? Están en Canadá. Entonces, profesor, vamos a ver justamente el título de esta sesión. ¿Qué son los derechos humanos cuando surgieron? No olvides que, bueno, esto es de cuarto en todo caso, ¿no? Ahí me he confundido. ¿Qué son los derechos humanos y cuándo surgieron? Título de esta sesión, ¿ah? ¿Cuándo surgieron los derechos y qué son los derechos humanos? Para poder responder a esta situación, tenemos acá esto. Derechos humanos. Vamos a ver definición. Profe, ¿qué entendemos por derechos humanos? Bueno, lo primero es que el derecho es inherente al hombre, como bien te he dicho. No es que tú lo vas a ir y vas a comprar en una tienda, en, no sé, en el mercado de Guamantanga, compro, señora, véndame un kilo de derecho a la libertad. No se puede, ¿no? Es inherente a ti. Así como el ojo te pertenece, la nariz, tu cabello y todo, así pasa con los derechos, te pertenecen. Por lo tanto, profesor,
Todas las personas, sea varón y sea mujer, nacemos con derechos. Profe, pero yo he leído que la mujer no tenía, bueno, en la historia de la humanidad, el hombre ha esclavizado al hombre, el hombre ha martirizado a la mujer. Por ejemplo, en libros de la época colonial en el Perú, se podía justificar la violencia entre el hombre y la mujer. Se decía que si la mujer no cocinaba, no lavaba, no planchaba, el hombre tenía la capacidad de poder plash, 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 golpear a la mujer. Y la mujer no podía hacer nada. Una sociedad machista, ¿no? Entonces, la violencia contra la mujer no es un invento de hoy día ni de ayer, sino es un invento que viene desde, generaciones. Y seguramente que tú algún momento te has topado con personas que tienen esa idea, ¿no? De que la mujer y el varón, en todo caso, el varón para trabajar, la mujer para cocinar y viceversa y todo un floro, ¿no? Que justifica la violencia contra los derechos. Ahora, profesor, si usted dice que los derechos son facultades inherentes porque nacemos con los derechos, eso significa, profesor, que si yo tengo el derecho, por ejemplo, a la libertad, ¿significa que yo puedo hacer lo que me da la gana? No, tú no puedes hacer lo que te da la gana. ¿Por qué, profe? Porque, por ejemplo, si yo tengo el derecho de la libertad, ya, entonces yo estoy en la calle y me da ganas de orinar. Yo me voy a la pared de mi vecino y orino, ¿no? Porque tengo derecho, pues, es un derecho biológico, orinar. Ahí empiezo a orinar ahí. Fa. O de repente yo estoy con mi enamorada y empiezo a tener relaciones sexuales en la calle, ¿no? Y en la avenida, y para relaciones sexuales. No, no puedo hacer lo que me da la gana. ¿Por qué, profesor? Pregunta. ¿Quién le pone un alto a tus derechos? Mano levantada. ¿Quién le pone un estate quieto a tus derechos? Levanten la mano, chicos, porque yo no los conozco, entonces no puedo reconocer su voz. A ver, te escuchamos, Kipuscoa. Profesor, las autoridades. Ya, pero ahí hay un tema, ahí falta algo, Kipuscoa. Estás caliente, caliente. A ver, Maibé Pérez. Profesor, yo opino que ciertas leyes de nuestra Constitución no nos permiten realizar ciertas cosas. Por supuesto, ¿no? A Kipuscoa le faltaba decir que si bien la autoridad es la que nos pone un alto, pero la autoridad no hace lo que le da la gana. Nos ponemos en esta situación. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que me he ido al colegio, ¿no? Me he ido al Basadre a recoger unos documentos. Y de repente, cuando estuve yendo al Basadre, me robaron por ahí y me quitaron mi celular, mi mascarilla y mi facial, ¿no? Me robaron, ¿ya? Y se llevaron toda la billetera, todo. Entonces me quedé prácticamente en el aire, pues, ¿no? Ya había salido del Basadre y en el paradero me roban ahí en el puente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subir a un bus y le voy a pedir al cobrador que me dé una jalada, pues, ¿no? Hasta mi trayecto. Pero de repente por ahí, por algún lugar, suben los policías con los soldados y revisan los protectores faciales y las mascarillas, y yo no lo tengo porque me han robado. Entonces, según la ley, dice que ahora debemos salir todos con faciales y con mascarillas y con todo, ¿no? Los protocolos de bioseguridad. Pero yo no lo tengo porque me robaron, pues. Entonces, en ese momento el policía y el soldado de repente me van a pedir y yo no voy a tener y me van a bajar. Pero el policía y el soldado lo mucho que pueden hacer es ponerme una multa por desacatar esa ley, pero no me pueden agarrar a golpes, no me pueden poner una esposa y no me pueden llevar a una comisaría o a un penal o a algún lugar para hacerme ranear o planchar, no se puede. Porque si bien yo he cometido una infracción contra la ley, pero yo no he cometido un delito, ¿no? Yo no he matado, no he robado, ¿no? Entonces, profesor, ahí viene el tema. Si bien la autoridad es la que hace cumplir la ley, pero lo más importante siempre va a ser la ley. Sea el policía, el soldado, el congresista, el presidente, ellos no pueden ir por encima de la ley, ¿no? El policía no puede ir por encima de lo que dice la ley, ¿no? Así tú seas lo que seas, él tiene que cumplir la ley. ¿Por qué, profe? Porque nosotros cuando tenemos derechos, podemos hacer todo lo que nuestros derechos nos indican o nos dicen, pero la ley nos regula, pues. Si no, esto sería una anarquía, sería, profesor, una lucha del más fuerte con el más débil, y uno haría lo que le da la gana. Entonces la ley es la que te regula.
La ley es la que nace para decirte, aguanta, oye, así no te debes comportar, te debes comportar así. Porque si tú robas el celular, te atrapamos y te vas a la cárcel. Porque si tú matas, te vas a la cárcel. Porque si tú atropellas, te vas a la cárcel, ¿no? Ahí está la ley, pues. Entonces, quien sobrepasa la ley, asume las consecuencias. Y una consecuencia es que probablemente algunos de sus derechos sean suspendidos, no sean eliminados. Hay gente que dice, a los presos hay que matarlos. Imposible. ¿Por qué, profesor? Porque hay tres derechos que no se pueden eliminar en la historia. Jamás se van a eliminar tres derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Esos tres derechos no se pueden eliminar. Entonces, el delincuente, si mató, no lo podemos matar a él también, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Suspender sus derechos, cadena perpetua de repente. Porque si actuamos como él, nos estamos pasando la ley y estamos volviendo a la época antigua, donde había un rey llamado Hammurabi que decía el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Que hacía lo que le daba la gana. Entonces, eso era en la época antigua. Pues nosotros estamos en un mundo moderno, estamos en lo que dicen un estado de derecho. Ahora, en el chat me escriben, acá, a ver, la constitución, claro, la constitución. Acá me escribe entonces lo siguiente, ¿no? Profesor, pero ¿cuál es el origen de los derechos? ¿A quién se le ocurrió? Porque si usted dice que nace con el hombre, pero ¿en qué momento se empezó a hablar de esto de los derechos? Tuvo que haber un origen, por supuesto. Bueno, para explicar el origen tenemos tres teorías, ¿no? O tres enfoques, como quieras llamarlo, ¿no? Así como cuando te dicen el método Ruffini, ¿no? Te dicen por el método Ruffini, haz Ruffini, ya hace Ruffini. Igual, hay tres teorías que explican el origen de los derechos. Una teoría se llama la jus positivista, ¿no? Y uno dice, ¿qué cosa es la jus positivista? ¿Con qué se come? Pero usted que piensa que yo voy a ser abogado, ¿qué cosa? No, sino que es importante saber de dónde aparecen estos derechos. Por ejemplo, una teoría, la de la jus positivista, dice que los derechos, o mejor dicho, ¿no? Que toda ley que origina un derecho es emitida por los estados. Entonces, como origen de todo, pone a los estados. ¿Por qué? Esta teoría se sustenta en lo siguiente. El hombre en su estado natural compite. El hombre caza, el hombre recolecta, el hombre enamora y empieza a competir con otro hombre, ¿no? Compiten por ese animal, para quién lo caza y quién se lo come, compiten por esa planta, compiten por una mujer también, quién se casa con ella y quién no se casa con ella. El hombre compite, pero justamente el hombre por competir empezó la guerra, pues. Habían guerras. Los de acá con los de allá, quería esta tierra, quería esta piedra, quería esto, y empezaban las guerras, ¿no? Desde la época antigua han habido guerras. Las guerras púnicas, la guerra del Peloponeso, más antes, profesor, la guerra de Troya, y así sucesivamente, guerras, guerras, guerras. El hombre se dio cuenta que si seguía en guerra, el hombre se podía extinguir. Se podía extinguir como, por ejemplo, el Homo habilis, el Homo erectus, el Neandertal, que se han extinguido. Entonces, el hombre, para no cavar su propia tumba, el hombre que dijo, bueno, hay que reunirnos todos los hombres y hay que hacer algo. ¿Qué cosa? Para evitar la guerra hay que elegir entre todos a una persona. Esa persona nos debe gobernar a nosotros. Hay que entregarle todos nuestros derechos a esa persona. Y esa persona nos va a gobernar. Pero ¿para qué? Porque si nosotros seguimos haciendo lo que nos da la gana, nos vamos a eliminar. Entonces todos decidieron qué cosa, acordar entregarle todo su poder a una persona. Y la primera persona que gobernó en la historia fue un sacerdote, ¿no? Y así surge el Estado, pues. Cuando los sacerdotes gobiernan, se llama Estado teocrático, teocracia, ¿no? Entonces, profesor, así surgió el Estado. Y el Estado, entonces, ¿qué es? Es aquel órgano que representa a la población. Y ese órgano, para mantener a la población unida, para mantener a la población a raya, creó leyes, ¿no? Creó leyes. Tú debes respetar esta ley en este pueblo, si no te vas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría positivista? Que los derechos tienen su origen ¿en qué? En el Estado, pues. El Estado es el que emite estas leyes para regular la vida de la sociedad. Sin embargo, tenemos otro enfoque, el jus naturalista. ¿Qué dice el jus naturalista? Lo contrario a la primera. ¿Por qué? Para ellos el hombre siempre ha tenido derechos, ¿no? Y el Estado solo los reconoce. Nada más.
Nosotros siempre hemos tenido derecho, desde que el hombre nació, desde que fue Homo habilis, tenía derecho a vivir, derecho a elegir, y así hasta que se hizo Sapiens. Cuando el hombre se hizo Sapiens, también tenía derechos. Entonces el Estado, que es un invento del hombre también, el Estado solo va a reconocer tu derecho, nada más. El Estado no te lo va a quitar, no te lo va a condenar, no, simplemente el Estado los reconoce, porque tú tienes siempre derechos, ¿no? Entonces la jus naturalista va un poco en contra de la primera. Le dice, aguanta, ¿por qué metes al Estado? No, el hombre siempre tiene derechos, y más bien el Estado es una creación del hombre, ¿no? Y empieza el debate. Y luego acá hay otra teoría, la socialista que está de moda ahora con el lapicito, que dice lo siguiente: los derechos surgen por la contradicción de las clases sociales. ¿Y cómo es eso, profesor? Bueno, los socialistas o los filósofos de esta doctrina se encargaron de analizar un poco la historia y dijeron, a ver, desde que apareció el hombre, apareció también un tema. ¿Qué cosa? La esclavitud, pues. Apareció el esclavista y su esclavo. Luego apareció el señor feudal y su siervo. Luego apareció el burgués y el proletario. Luego apareció el capitalista y el colaborador, ¿no? Y así sucesivamente. Y todos ellos han estado siempre en luchas, en luchas. El esclavo por ser libre, Espartaco, por ejemplo, ¿no? El siervo por también ser libre, ¿no? Por ejemplo, esa película donde aparece Mel Gibson, ¿no? El patriota, por ser libre. Profesor, el proletario por ser libre también. Se rebela, ¿no? Por la ley de 8 horas. Y el colaborador ahora por tener una mejor calidad de vida. Entonces, el hombre siempre ha estado luchando, dicen. Y como el hombre siempre ha estado luchando contra la opresión, es que el hombre ha buscado tener derechos, ¿no? Entonces dice, estos derechos nacieron como una contradicción de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3 enfoques que nos hablan sobre el origen de los derechos humanos. Lo cierto es que estos derechos humanos que estamos viendo hoy día en clase, no confundir con otro tipo de derechos, estamos viendo derechos humanos, también tienen otras características. Por ejemplo, el mundo